Y buenos días, más. Hola, buenos días a todos los presentes. Muchas gracias por acompañarnos en este acto académico tan importante para el Centro de Estudios Bejaranos. Gracias a todas las autoridades presentes, empezando por el señor alcalde que está aquí a mi derecha, y vamos a proceder al acto académico de lectura del discurso de ingreso en el Centro de Estudios Bejaranos de nuestro compañero Álvaro Muñoz Cascón. Como ya habéis visto otras veces, el proceso es como sigue. Va a intervenir con unas breves palabras nuestro alcalde, después Carmen Cascón, la secretaria del centro, va a leer la parte del acta correspondiente al pleno en el cual se admitió a Álvaro Muñoz como miembro, entonces no numerario, hoy pasará a ser numerario, del Centro de Estudios Bejaranos. A continuación, Álvaro leerá su discurso y, por último, Antonio Avilés, nuestro compañero del centro, hará la contestación del discurso. Bueno, pues comenzamos. Tiene la palabra nuestro alcalde, Antonio Cámara. Muchas gracias, presidenta. Buenos días. Bienvenido al Centro de Estudios Bejaranos. Buenos días, señora secretaria. Y bienvenidas y bienvenidos a este acto académico. Como siempre digo, esto cuando se trata de un acto tan importante es dar la enhorabuena a la persona, en este caso a Álvaro, que entra en el Centro de Estudios Bejaranos como miembro numerario, y todo lo que pueda decir pues ha sido muchas veces reiterado. La importancia del Centro de Estudios Bejaranos para la ciudad de Béjar es enorme. Se ve cada día la cantidad de actos y ahora mismo casi abrumadores que hacéis y apoyáis también, que eso es importante, y también nos apoyáis al ayuntamiento en todas las cuestiones que podéis, todas las cuestiones culturales. Sin más, agradecer la asistencia a los concejales también que han querido asistir a este acto académico, y decirle a la ciudadanía bejarana, aprovechar desde aquí, que contar con un centro como este de Estudios Bejaranos para Béjar no solamente es un honor, sino que es un motivo importante para que la gente, y sobre todo la gente joven, siga estudiando, siga aprendiendo, siga formándose, y que todas y todos conozcamos la historia y de dónde venimos, que lo decimos siempre, para poder tomar decisiones de presente y de futuro. Nada más, presidenta. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señor alcalde. Y vamos entonces a pasar a la lectura de la parte del acta en que ingresó Álvaro Muñoz. Como secretaria del Centro de Estudios Bejaranos, doy fe y certifico que Álvaro Muñoz Cascón ingresó como miembro no numerario de nuestra institución, según consta en el acta literal del Pleno Ordinario de Miembros celebrado en el Salón de Concejales del Ayuntamiento de Béjar el 17 de junio de 2007, por lo que cumple con los preceptos estatutarios de miembro numerario de pleno derecho con el pronunciamiento del presente discurso de ingreso. Béjar, 20 de junio de 2026. Muchas gracias, señora secretaria. Bueno, ahora vamos a proceder a la parte central de este acto. El discurso se titula Algunas aves bejaranas y su presencia en la literatura. 20 pájaros de alrededor y una córvida esfumada. Cuando quieras. Gracias y buenos días. Antes de empezar con los habituales agradecimientos y disculpas, ¿se oye bien? Sí. Antes de empezar con los habituales agradecimientos y disculpas, ¿no se oye tampoco? Sí. Hoy no es el día de la tecnología. Bueno, me acercaré más. Que antes de empezar con los habituales agradecimientos y disculpas a los que tengo que añadir esto, quiero decirles que este acto se llama, ha dicho la presidenta, lectura del discurso de ingreso. El discurso de ingreso tiene 120 páginas. No voy a amenazarles con leerlo entero, así que leeré unas notas breves y prometo ser más conciso de lo que sería en otro caso, si es que puedo cumplir esta promesa. Pepa Montero, presidenta del Centro de Estudios Bejaranos, Antonio Cámara, alcalde de Béjar, Antonio Avilés, padrino en aquel año 2007 de mi entrada, y hoy, no sé si llamarle contestador de mi discurso, concejales, compañeros del Centro de Estudios, familiares, amigos, señoras y señores.
Bien, tengo que agradecer, en primer lugar, la paciencia de mis compañeros del Centro de Estudios, porque si ustedes han estado atentos habrán oído que la fecha de mi entrada fue en el año 2007. Solo han pasado 19 años. Me parece que últimamente esto se llama procrastinación y uno a veces se refugia detrás de algunas palabras. Les agradezco, por tanto, la presencia, la paciencia en estos 19 años y la anuencia de que el libro me haya permitido editarlo en color. Las ilustraciones que ustedes van a ver de Óscar Rivadeneira, que desgraciadamente no puede estar aquí por una cuestión de última hora, las ilustraciones de Óscar Rivadeneira, digo, son magníficas. Tendrán ustedes ocasión de ver algunas en esta pantalla preparada deprisa y corriendo por mi hijo, a quien agradezco sus aptitudes tecnológicas, y por tanto había que editarlo en color. También tengo que decir que eso no ha supuesto ningún quebranto para las magras finanzas del Centro de Estudios. En cuanto al asunto, al discurso, quiero pedir perdón. Ya se sabe que los viejos oradores empiezan pidiendo perdón para luego hacer lo que les da la gana. No sé si soy orador, pero sí soy viejo. Así que tengo que disculparme ante los academicistas porque no hay una sola nota a pie de página en el discurso. He preferido, porque hubieran ocupado tanto como el texto, he preferido hacer un texto y una bibliografía, y si alguien tiene interés puede recurrir a esa bibliografía. Y también otra disculpa, en la definición de cada pájaro he trasladado, fusilado, las definiciones de la Sociedad Española de Ornitología, que es la entidad española que más sabe de pájaros. Bueno, se preguntarán ustedes el título, algunas aves bejaranas, etcétera. Se preguntarán ustedes algo sobre ese subtítulo un poco peculiar. 20 pájaros de alrededor y una córvida esfumada. Pretende ser un homenaje, como seguramente se habrán percatado, a Pablo Neruda, que no solo era un magnífico escritor, sino un amante de los pájaros. Él hacía versos mejor que yo y hacía títulos mejor que yo. Yo solo hago subtítulos en este caso. Vayamos al tema que nos ocupa. En la comarca de Béjar, según Raúl Bueno, ornitólogo bejarano, hijo de Béjar y magnífico ornitólogo, tiene un libro del que luego hablaremos, el mejor probablemente, sobre las aves de Béjar, hay 153 especies de aves. Unas están todo el año, otras vienen en verano, otras vienen en invierno. Así que somos una zona, una comarca privilegiada en cuanto al número de aves. Y vayamos con las aves. Las aves, que son el grupo animal probablemente más estudiado, más admirado y también más devorado por la humanidad, nos han atraído desde siempre. Y sin embargo a veces son casi desconocidas. Un ciudadano normal solo podría distinguir probablemente palomas, gorriones, en las grandes ciudades últimamente las cotorras invasoras, los estorninos, que en Béjar hemos llamado tordos de toda la vida, las gaviotas en costa, las cigüeñas y las golondrinas, también las gallinas. Y las gallinas son las causantes de que la proteína de las aves haya sido probablemente el mayor aporte a la alimentación animal en la historia de la humanidad, de las aves y de sus huevos. Bien, ¿por qué nos atraen las aves? Por muchos motivos, pero sobre todo porque vuelan, porque cantan y, más prosaico, porque se comen. En cuanto al vuelo, aparte de volar, que es algo magnífico, a veces hay que fijarse en lo que tenemos a la vista, y tenemos a la vista por ahí vencejos y otras aves ahora todavía volando. Tenemos que llamar la atención sobre la migración de las aves. Un pájaro de 20 gramos, como es el ruiseñor, admirable por muchas cosas, 20 gramos pesa y viene a Béjar y se va todos los años. Recorre entre 5.000 y 9.000 kilómetros al año. Un ruiseñor es así. Casi ninguno de ustedes les ha visto. Casi ninguno de ustedes, y luego hablaremos de ello. Se ha descubierto en un estudio que no está en el librito, sino en Science, una conocida revista científica, que ciertas células llamadas macrófagos del hígado de las cigüeñas
colaboran en la orientación para la migración. Se orientan por el campo magnético de la Tierra, se orientan por la vista, de día y de noche, se orientan por las estrellas y se orientan también por el hígado, según parece. Vuelan, y algunos vuelan mucho. El vencejo, a quien ustedes oirán en estos días chirriando al atardecer, el vencejo, hay vencejos que han estado 10 meses seguidos en el aire. Hacen todo menos nidificar en el aire. En el aire se alimentan, en el aire duermen, en el aire copulan. Solo la nidificación es en tierra, que no es tierra, porque si un vencejo cae a tierra no se puede levantar. El nombre científico apus significa sin pies. Nidifican en agujeros en los tejados. El canto. Las magníficas voces de las aves, que les sirven para muchas cosas, son diferentes en cada especie. Tendremos que decir apresuradamente que cantan más y mejor los machos que las hembras, cantan más y mejor los pájaros pequeños que los grandes, las aves pequeñas que las grandes, cantan más y mejor los pájaros de bosque que los de espacios abiertos. Puede imitar la voz humana. Todos hemos oído hablar de esos loros, cotorras y papagayos, y no solo ellos, sino algunos córvidos. Imitan la voz humana y eso depende últimamente, me refiero en última instancia, del grosor de su lengua. Algunos córvidos tienen la lengua algo gruesa y por tanto pueden imitar la voz humana. La cigüeña que está ahí en las Torres del Salvador, no sé si está, porque a veces sus nidos pesan 2 toneladas y las iglesias románicas no siempre resisten ese peso. La cigüeña no tiene voz, no emite voz, tiene lo que llamamos el crotoreo, que lo explicaremos cuando lleguemos a la cigüeña. Probablemente la voz más reconocible entre las aves es la del cuco, es onomatopéyica. Hablaremos de ello también. Nuestro compañero del Centro de Estudios, Manuel Antonio Marcos Casquero, en un magnífico estudio sobre repertorio latino, sobre voces de aves, identifica más de 40 verbos relativos a las voces de las aves. Las aves pían, chirrían, crotoran, etcétera, etcétera. Si alguien tiene la amabilidad de leer el libro, leerá los 40 verbos. Y el canto del cisne, que ha dado origen a muchísimas leyendas, a músicas, a letras magníficas. Bueno, pues tengo que desmitificarlo, no es cierto. Se non è vero e ben trovato, está muy bien, pero el cisne no emite su último canto cuando va a morir. Dejémoslo para los poetas y perdónenme que les decepcione si es que esto es así. Los mejores cantores son, desde luego, el ruiseñor, el primero, pero el mirlo, algunas currucas que se pueden oír por el campo ahora, especialmente la curruca capirotada, el petirrojo, la oropéndola, el jilguero, los zorzales y, claro está, los canarios. Digo los últimos porque los canarios tienen algo de obra humana. Hay aves bien vistas, con buena reputación, las cigüeñas, las águilas, el cisne y otras no tanto, los búhos, los cuervos y los buitres, entre otros muchos. Estoy yendo muy deprisa y porque quiero sujetarme al tiempo que tenía previsto, que seguramente va a ser mayor. Así que les digo que hay también en la literatura aves fantásticas o aves imaginarias, el fénix, el ave fénix, la más conocida, el roc, la arpía, mitad mujer, mitad águila, el hipogrifo, etc. Y no puedo dejar de referirme al abicornio de Béjar, que es una especie fantástica, inventada por unos cuantos escritores bejaranos, algunos de los cuales está aquí, Antonio, y que en un opúsculo de 2012 le dieron forma literaria, el abicornio. También hay nombres de aves bonitos y otros más feos. No hace falta decir que entre los bonitos está la oropéndola, palabra magnífica, el ruiseñor y otros más. Y aves con el nombre más feo que suena a rendajo. El rendajo es mucho más bonito que su nombre, pero esa J, vaya. Y el chochín también es un nombre feo. Bernis, un ilustrísimo ornitólogo salmantino,
Publicó el Diccionario Vernáculo de Nombres de Aves en el año 95 y nos explica mucho, si alguien quiere echarle un vistazo, nos explica mucho sobre los nombres de las aves españolas. Y están en frases y en refranes, no diré más que 3 o 4. Una golondrina no hace verano, me lo ha dicho un pajarito, cuando el grajo vuela abajo. Y una que se van a sorprender ustedes de cómo la voy a decir. Más valía el pájaro en la mano que el buitre volando. Todos hemos aprendido otra cosa, pero más valía el pájaro en la mano que el buitre volando lo escribió, y no es poco, don Miguel de Cervantes en su libro. Hay literatura sobre aves muchísima, mucha y muy buena, magnífica, española, en todos los idiomas. Tengo que hacer un acento especial, poner un acento especial en los ingleses y los anglosajones, especialmente los románticos ingleses que escribieron mucho y bien de algunos pájaros. Bien, vamos a empezar. No van a aparecer todos los pájaros, todas las especies que tenía, porque no quiero aburrirles y voy a centrarme en unos cuantos, si me atrevo a darle a una tecla y mi hijo me autoriza. Bien, ahí ven ustedes a la bubilla. La bubilla es un pájaro muy bien visto en Oriente, en la literatura antigua. Era el pájaro que guiaba al rey Salomón, que como saben ustedes hablaba con los animales, al agua. En el desierto, la bubilla guiaba a Salomón al agua. En Oriente y en la literatura persa también está bien vista. Aquí, en aquellos años y después, hasta hace poco, no tanto, porque el nido de la bubilla huele muy mal y le envuelve un mal olor. Cualquiera que haya olido un nido de la bubilla mantendrá ese olor en su pituitaria y en su recuerdo para siempre. Y por eso traigo una cita de Sebastián de Orozco del siglo XVI. Sebastián de Orozco sentencia en sus proverbios en verso: doquier que va la bubilla, le huele con G la rabadilla. Los cernícalos, y están dos porque son los cernícalos, el cernícalo vulgar, que vive fuera de Béjar y emigra, y está todo el año, y el cernícalo primilla, que es el que vive todavía en algunos tejados de Béjar y emigra. El cernícalo está en el Quijote también. Cervantes llama a Sancho, le habla de los cernícalos lagartijeros y compara a Sancho con ellos porque tenía las uñas muy largas y probablemente no muy limpias. Tiene otra acepción, la de bruto, tarugo y zopenco, y el nombre dice que se cierne. Si ustedes han visto un cernícalo, se queda en el aire cerniéndose, buscando a sus presas. Corominas, el ilustre lingüista, hace derivar el nombre español del cernícalo de la palabra latina cernículo, que significa cedazo. Ambos se mueven. La cigüeña blanca. La cigüeña blanca, la han oído ustedes y la habrán oído hasta hace poco en las torres de los campanarios y en más sitios, pero es un ave unida a los campanarios y por tanto en la literatura tradicional unida al bien. Esa voz se llama crotoreo, por cierto. Y los nidos pueden pesar hasta 2 toneladas, con lo cual pueden ser un grave peligro para la estabilidad de algunas iglesias. La cigüeña está bien considerada. Decían los antiguos que las cigüeñas cuidaban a sus padres, traían a los niños hasta hace poco y desde hace poco, porque hasta el siglo XIX no llegó la tradición de que las cigüeñas traían a los niños, importada de Centroeuropa. Es mensajera de buen tiempo, porque viene, si es que se ha ido, que algunas no se van, viene cuando el buen tiempo está cerca, come sabandijas, diríamos, y hace nidos en campanarios. Y eso algunos autores los han ligado a los campanarios y, por tanto, al bien. Claro, para desmitificar un poco, tengo que decir una vez más con Cervantes, que lo toma de la Historia Natural de Plinio y escribe, leo textualmente, en el Quijote: de las bestias han recibido
muchos advertimientos los hombres y aprendido muchas cosas de importancia, como son de las cigüeñas el cristel. ¿Qué es el cristel? Pues debemos aclarar que el cristel en nuestros tiempos es la lavativa o enema, y no está claro qué comportamiento de la cigüeña parece sugerir esa práctica evacuatoria. Volviendo a lo bueno, Machado es quien más y mejor escribe de la cigüeña. Esta es la corneja negra. La corneja negra se puede confundir con un cuervo a veces, no está en Béjar dentro, sino está en el campo, y tiene el inmenso honor de ser la primera ave que aparece en la literatura española. Blecua padre, insigne erudito, filólogo, lingüista, escribe: a la exida de Vivar o vieron la corneja diestra, entrando a Burgos o vieron la siniestra. Esto es del Cantar de Miocid, y no lo escribe, sino que lo recoge Blecua para, en un opúsculo magnífico, en el que me he basado inevitablemente, decir que la corneja tiene el honor de ser la primera ave que aparece en la literatura española. También aparece durante la historia vistiéndose con plumas ajenas, y en el librito, en mi librito no, queda mejor opúsculo, ¿verdad? Opúsculo suena más notable. Muy bien, en mi opúsculo se recoge por qué la corneja se la acusa de vestirse con plumas ajenas, y además en la literatura española se repite para ella y para su voz un adjetivo ineluctablemente: siniestro. Ella siniestra, su voz siniestra. No hace falta decir que eso es el cuco, es probablemente la voz más conocida en las aves. El cuco, todo el mundo sabe que pone huevos en otros nidos y que el pollo expulsa a sus hermanastros. Es un comportamiento que no hay que mirar desde un punto de vista romántico ni antropomórfico, sino natural. El cuco ha tenido buena prensa porque anunciaba la primavera, como la cigüeña y otros, pero hay de él en el siglo de oro y un poco antes, es el símbolo del adulterio y de la infidelidad masculina, que era la única que había entonces. No solo en España, sino en otros países occidentales. Lope escribe a Cervantes: yo que no sé de los de Li ni Le, ni sé si eres Cervantes co ni cu, solo digo que es Lope Apolo y tú, frisón de su carroza y puerco en pie. Es un ataque feroz, porque co es la abreviatura de cornudo y cu del cuclillo, cuya reputación ya era conocida. Y además, según un especialista, Gonzalo Correas, la palabra Cervantes, por su afinidad fonética y etimológica con ciervo, era equivalente a cabrón, cuclillo y cornudo, con lo que Lope repite 3 veces la afrenta. Don Miguel no contestó porque era un hombre prudente y tenía algún secreto. En el Tesoro, Covarrubias le define así: ave conocida al cuco y de mal agüero para los casados celosos. En el opúsculo hay algunas citas interesantes, pero en el siglo XX desaparece de la literatura esta acepción y no se vuelve a hablar de cucos y cuernos. El estornino negro, que le tenemos, y en no poca medida, en nuestro parque, como en la mayoría de las ciudades españolas, es una plaga. Hay que decir que, técnicamente hablando, es una plaga, y la única solución para acabar con ellos es una matanza indiscriminada. Yo negaré haber dicho esto, salvo que ese aparato me desmienta, y no hay otra que acabar así con ellos. Yo sé que tú no puedes hacerlo, pero bueno, por la noche ustedes han visto, lo más bonito de los estorninos es cuando, al salir por la mañana del parque y al acostarse por la noche, hacen esas bandadas que giran y revolotean, maravillosas. Se desplazan vertiginosamente. Los biólogos han descubierto que para moverse tan a la vez, cada pájaro mira a los 7 que están en el semicírculo anterior y a una velocidad extraordinaria le siguen, y así hacen esas
bandadas vertiginosas. El estornino fue ave de compañía en Roma, ave de compañía. En la Italia del siglo XIV y del siglo XV se le dedicaron epitafios cuando moría. Un epitafio un estornino era un animal doméstico y muy querido, y desde luego es imitador de otras aves, con su canto de otras aves. Vayamos a la anécdota. Un seguidor de Shakespeare, muy bien intencionado, en 1890, decidió que había que tener en Estados Unidos todas las especies que Shakespeare nombraba en sus obras, que son muchísimas. Introdujo, bien intencionado, en Estados Unidos unos 100 estorninos. Hoy hay 200 millones y los daños que producen son incalculables. El infierno está empedrado de buenas intenciones. Mozart dice la historia o leyenda que oyó un día en una calle oír que un estornino interpretaba algunas notas de un concierto suyo. Naturalmente entró, lo compró, consiguió que dominara más notas y le lloró cuando murió. Los epitafios. Y Konrad Lorenz, que fue el primer no médico a quien le dieron el Premio Nobel de Medicina en el 73, le tengo un cariño especial porque le descubrí por aquellos años y es un hombre ilustre. Descubrió la etología, que es la psicología animal, y fue su fundador, junto con algunos otros. Lorenz le sitúa al nivel de papagayos y otros córvidos a la hora de reproducir voces de otras aves. Nuestro querido gorrión, cada vez menos abundante. El número de gorriones está descendiendo, hay varios motivos, pero está descendiendo. Aún así, es el ave más abundante de la Tierra, con 1.600 millones de especímenes. Así como alguien intentó acabar alguien intentó que se reprodujeran los estorninos en Estados Unidos, intentaron acabar con los estorninos. Federico de Prusia, porque se comían las cerezas imperiales, y Mao Zedong. A ambos les salió mal el asunto. En 1958, Mao Zedong, el dictador chino, impuso dentro de su gran salto adelante, que así se llamó aquella barbaridad, una campaña de erradicación de gorriones, ratas, muy bien, mosquitos y moscas. Calculando que la muerte de 10 millones de gorriones podría alimentar con el grano no consumido por ellos a 600.000 personas, hizo exterminar a este pajarillo pardo. La naturaleza se vengó, naturalmente, produciendo millones de insectos granívoros que, despojados de su mayor enemigo, acabaron con las cosechas. Esta y otras decisiones produjeron la muerte por hambre de entre 20 y 50 millones de chinos en aquellos años. El gorrión, que nos parece pequeño, pardo, no es nada humilde, nada humilde. En Grecia era el ave de Afrodita, la diosa Afrodita. Y en la literatura científica, en la nomenclatura científica, el gorrión da nombre a las 6.500 especies de aves que llamamos pájaros, que están dentro del orden Passeriformes. Como ven, espero que lo vean, su nombre es Passer domesticus y el orden de las 6.500 se llama Passer domesticus. Llegamos a la córvida esfumada. ¿Por qué es una córvida esfumada la grajilla, como dice el subtítulo? Porque cuando yo estudiaba en ese instituto, hace demasiados años, claro, había grajillas en el instituto y en más puntos de Béjar. Yo creo que hoy han desaparecido y no han vuelto. Desgraciadamente, hay grajillas, pero muchas menos, y desde luego en Béjar yo creo que no. La he llamado córvida esfumada porque rimar me ha obligado a esta acrobacia lingüística que ustedes disculparán. Vamos a la literatura de la grajilla, que aparece en muchos escritos, pero aparece en Los Santos Inocentes de Miguel Delibes, que todos hemos leído esa obra y todos hemos visto esa película, y el Azarías llama Milana Bonita a su pájaro, al que mata el señorito. La Milana Bonita es una grajilla. Era una grajilla en Delibes, que lo sabía de sobra, por supuesto, y no es un milano.
ni una milana, es una grajilla. Konrad Lorenz, el creador de la etología, escribió: ¿qué no harán las grajillas con el viento? A primera vista parece que el viento juega con las aves como el gato con el ratón, pero en realidad es al revés. Las aves juegan con la tormenta. El jilguero, que también ha disminuido el número de ejemplares. Es un excelente solista. Tenía que poner la música, ¿verdad? Es un buen solista. Aparece, en el Siglo de Oro, aparece muchas veces con el ruiseñor. Quevedo y otros escriben de los dos. Es más, Quevedo escribe una décima que se llama A un ruiseñor, que luego se ha demostrado que era un jilguero. A Quevedo no le podemos pedir más. No le podemos pedir que supiera de aves o no, o que lo hubiera hecho adrede. Pero también escribe dos versos excelentes. En un átomo de pluma, ¿cómo tal concento cabe? Y Machado, y esto lo conocen ustedes por Serrat: cuando el jilguero no puede cantar, cuando el poeta es un peregrino, caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Y voy a hablar, por fin en el jilguero, de un autor casi desconocido, José Mateos, un poeta andaluz, que escribió algo tan bonito como esto: mira el jilguero, no es nada, miedo y plumas. Sin embargo, escondido entre las ramas, puede hacer que cante un árbol. El mirlo, el magnífico mirlo común en jardines y bosques, bien visible dentro y fuera de rejas. Y decimos, ¿y el mirlo blanco? Mirlo blanco que los griegos decían que solo aparecía en las montañas de Cilene, Aristóteles. Bueno, el mirlo blanco hay que desmitificarlo. Yo no quiero venir a quitarles a ustedes algunas buenas leyendas tan bonitas, pero no hay mirlos blancos. Alguno habrá, pero no hay muchos mirlos blancos. Está en Aristóteles y en Plinio el Viejo, desde luego. Canta melodiosamente desde finales de invierno y todavía ayer los he oído cantar. ¿Le hemos oído, verdad? Así que se puede entender que Messiaen, un magnífico musicólogo que Pepa conoce perfectamente, escribió un tratado sobre el mirlo, sobre su cántico. Y que Rubén Darío escribiera: el mirlo hizo estallar la jaula en una explosión de gritos musicales. Y que Cernuda, Luis Cernuda, escribiera en Ocnos: igual que la violeta llena con su olor el aire de marzo, el mirlo llena con su voz la tierra de marzo. Y que Wallace Stevens, un norteamericano, escribiera un título que resulta ser un endecasílabo en español: 13 maneras de mirar un mirlo. Es el título de un poema precioso. Vamos a la oropéndola europea. La voz. Gracias. Preciosa voz, aunque tiene otra más agria, preciosos colores, preciosa palabra. Zorrilla, en Recuerdos y Fantasías, versifica: el sol con que su nido columpia la oropéndola del álamo frondoso suspenso en la altitud. Y Marañón, un hombre tan serio como don Gregorio Marañón, en sus Memorias del Cigarral, dice: pero entre todos ellos, los pájaros de su finca, sobresale la belleza de un pájaro de ensueño. Es la oropéndola. El propio nombre parece extraído de un cuento de hadas. El petirrojo, no sé si les ha quedado claro, por si acaso dicen los que saben de esto que hay que repetir al menos 2 veces las cosas, que las magníficas ilustraciones que están ustedes viendo son de Óscar Rivadeneira, que hoy no puede estar aquí y que necesitaba que fueran en color como son. El petirrojo es un pájaro minúsculo, es una bolita, como bien le ha dibujado Óscar. Es minúsculo, pero es agresivo con otras aves
y con otros petirrojos, sobre todo machos, claro, machos contra machos. Zenódoto, un escritor griego, escribió, en griego, claro, un solo arbusto no mantiene a dos petirrojos, se pelean. Es el pájaro nacional de Inglaterra. Muchos países tienen su pájaro nacional. El petirrojo es el pájaro nacional de Inglaterra. Y a los carteros de la época victoriana que vestían de rojo se les llamó robins, porque petirrojo en inglés es robin. Y lleva en su mancha pectoral la sangre de Jesús. La leyenda dice que le asistió en la cruz y una gota quedó para siempre en el pecho del petirrojo. Este honor le comparte en la literatura con otros dos pájaros, el pinzón y el jilguero, que la tienen en otra parte de su anatomía, en la cabeza. Emily Dickinson escribió sobre petirrojos muchísimo y en España se ha escrito poco. Así que yo paso a otro pájaro. No. Pero canta muy bien. El ruiseñor. Tiene muchos más tonos y más variaciones de las que aquí hemos puesto, pero se trataba de dar una pequeña muestra. El ruiseñor es el cantor por excelencia. Es de un aspecto muy gris y casi ninguno... En fin, yo que me gusta salir mucho al campo desde hace muchos años, he visto muy pocos ruiseñores. Son discretos, pardos. Bernis, el ilustre ornitólogo español, dice en su obra Diccionario de Nombres Vernáculos de Aves, dice: modesto pájaro, conocido solo de escucha para bastante gente y solo de oídas para mucha más, incluidos algunos poetas que lo mencionan. Y es probablemente cierto, pero basta con oírle. No es fácil ver al ruiseñor, cauteloso pájaro de follaje, cantor nocturno de librea discreta e inspiración de 1000 poetas. No pongo el autor porque está ante ustedes. Han hablado de él Homero, Aristóteles, Virgilio, Petrarca, el romancero, pero el ruiseñor estalla a partir del Renacimiento. Nuestros grandes nombres, Garcilaso, Lope, Góngora, Quevedo, Cervantes, Calderón, Shakespeare, Milton, Keats, Wilde, Darío, Antonio Machado, Miguel Hernández, Lorca, etc., han escrito del ruiseñor. Y yo traigo aquí una cita de Góngora. Con diferencia tal, con gracia tanta, aquel ruiseñor llora, que sospecho, que tiene otros 100.000 dentro del pecho que alternan su dolor por su garganta. El ruiseñor lloraba para nuestros escritores del siglo de oro. En definitiva, el ruiseñor es tan lírico que el título de la novela con la que Harper Lee, escritora norteamericana, ganó un premio Pulitzer, To Kill a Mockingbird, se tradujo al español como Matar a un ruiseñor, pero en Norteamérica no hay ruiseñores, así que tendrían que haberlo titulado de una manera mucho menos poética, Matar a un sinsonte. Tanto la novela como la película hubieran sonado mucho peor, ¿verdad? No hay sonido para la urraca, así que menos mal que era la última. Bien, la urraca es bien conocida, es un pájaro blanco y negro, atrevida, inteligente, y se ha estudiado que la urraca es probablemente la única ave capaz de reconocer su figura frente a un espejo. Para nosotros es normal, para un ave ni muchísimo menos. La leyenda habla de que guardan en el nido objetos brillantes. Rossini escribió La Saladra precisamente con ese tema y algunos otros escribieron, aunque tampoco está completamente demostrado. Dejémoslo en dudoso. Es una de las aves llamadas parleras, ya desde Aristóteles, imitadora de otras aves, de la voz humana también, y parlanchina, tan parlanchina que la leyenda dice que no se lo dejó entrar en el arca de Noé. Se subió en el techo y se pasó el diluvio ahí arriba. Celestina, la Celestina, lleva en su epitafio la siguiente inscripción:
urracas o que ya gozo esta sepultura. Y doña Emilia Pardo Bazán escribió en Los Pazos de Ulloa una frase muy descriptiva, pero no tan feminista. Y todas, hablando de unas cuantas mujeres, empezando por cuchichear bajito, acababan por charlotear como urracas. Bien, espero no haberles aburrido. Quiero agradecerles su presencia y su atención, disculpar los errores tecnológicos y recordarles que, como escribió Juan Ramón Jiménez en una frase inmortal, cuando nos vayamos se quedarán los pájaros cantando. Muchas gracias. Muchas gracias, Álvaro, por este magnífico discurso y enhorabuena. Y ahora vamos a escuchar la contestación a cargo de nuestro compañero Antonio Avilés. Cuando quieras, Antonio. Buenos días. Comienzo la actual diligencia explicando que esta contestación faltaría a la exactitud si no incluyese mi sorpresa, aunque no sea preciso referir que las sorpresas suelen ser por lo general inesperadas, y el embeleso y la explícita consideración por el investigador y el agrado sentidos en la lectura de su discurso. Continúo con una cuestión previa como uno de los conceptos, como son los conceptos erudito y erudición, aplicados tanto al autor como a su trabajo. El diccionario de la Real Academia Española, máxima autoridad en cuestiones semánticas, define el término erudito bajo dos acepciones. Primera, instruido en varias ciencias, artes y otras materias. Y segunda, persona que conoce con amplitud los documentos relativos a una ciencia o a un arte. Considero que estos significados encajan a la perfección en nuestro ponente, por lo que no insistiré sobre el particular. Sí, en cambio, en recoger el agradecimiento que estoy seguro de recibir del afable autor, y si no también. Han cumplido las aves de anunciar gozosas y complacidas desde tiempos pretéritos cada nueva jornada de nuestra existencia. De esto último se cuenta con una excelente referencia en el anónimo Romance del prisionero. Situado en el profuso mes de mayo, que por mayo era por mayo, y basándose en múltiples y efectivos fundamentos y circunstancias, conjeturo que espléndida y radiante y risueña primavera, cuando hace la calor, cuando los trigos se encañan y están los campos en flor, cuando canta la calandria y le responde el ruiseñor, cuando los enamorados van a servir al amor. Salvo el protagonista y relator, triste y cuitado, cautivo y recluido en una lóbrega y sórdida prisión de la que nos manifiesta con incuestionable congoja, que no sé cuándo es de día ni cuándo las noches son, sino por una avecilla que me cantaba al albor. Ignoro el nombre y la naturaleza de la avecilla, que desempeñaba jornada tras jornada la misión de despertador. Y es que el recobrarse de un placentero e intenso sueño, para emprender la cotidiana actividad, se debe consumar de modo relajado, y más si se realiza acompañado del canto de un ave. Lo cual parece cada vez menos posible, por lo que solo nos queda recurrir a la tiranía de los artefactos relojeros, tan estruendosos y a veces como salteadores en somnolencias más deliciosas y profundas. Yendo a otro aspecto del tema avícola, no me resistiré a destacar glosando a tres aves por las que siempre he profesado una especial y entrañable predilección. Si bien se me permitirá incluir en la exigua nómina a un cuarto volátil de quimérica y metafísica presencia, el avicornio. De este engendro, fenómeno espantajo, del que no se sabe en qué categoría del copioso mundo animal incluirlo, una desconocida pluma
o ignorado autor, consignó los extraños datos en el siguiente cuarteto. Y este referido solo al conjunto de 4 versos, octosílabos del insólito y exiguo poema. Pareces el abicornio de la laguna de Béjar que hace la cruz en el agua para que los demás beban. Aunque sin argumentos, es posible que tal animal vertebrado y volátil perteneciera al espacio aéreo, pero al que nadie había visto, aunque presentaba cualidades purificadoras del agua. Otra cosa es que hubiese existido y actuado del modo en que lo hacía, pues nuestra deuda de gratitud sería entonces ilimitada e impagable. Y es que a partir de tan liberal, generosa y filantrópica intervención, ya no es un líquido cualquiera, sino una bebida inodora, incolora e insípida, que ha sido siempre, y además desinfectada y aséptica y potable. Del búho, asociado a la noche y a la oscuridad, ejemplificado en su actitud meditabunda, ensimismada y contemplativa, expondré que me ha traído a la mente imágenes ontológicas del pensamiento más profundo y de la intensa reflexión filosófica sobre el ser humano. Y está motivado por la asociación del búho con la ancestral sabiduría y el apacible meditar. Quiero recordar que a don Miguel de Unamuno en alguna ocasión se le ha representado utilizando la figura del búho, y tal imagen no era desacorde con el personaje, ni siquiera físicamente por sus singulares parecidos, si es que se puede exponer de este modo la semejanza al tratarse de 2 prototipos tan antagónicos. Sin embargo, con tal proceder, quedaba manifiesta la estrecha relación entre tal ave y la de nuestro ilustre intelectual, dotado y revestido de similares distintivos. No existe el caso del cuco, pájaro ligero, liviano y festivo, cantor del día y del fulgor radiante del estío con su invariable onomatopeya, reiterada en múltiples repeticiones y ecos risueños, que añaden una plástica nota de color y de alegre tonalidad a la musical escala do, re, mi, fa, sol, cucu, cucu. Sin su sencilla, apocada y exigua retórica, qué triste y desamparado permanecería el campo en los luengos días veraniegos. Bienvenido sea, señor Cuco, y no detenga su interrumpida ni interrumpa sus recatados impulsos cantores que mitiguen las calorinas en las largas y soporíferas jornadas del estío.